Ella ha experimentado dolores en el lugar donde le ha pasado este suceso. Que tú en esta vida te duela algo por Ujú. otras vidas. Ella tenía una hermana gemela en esta vida. Me dice que está en un lugar en la cual ella es meretriz, trabaja y ya no tiene nombre, tiene un número, o sea, su nombre Ajá, es un número, y trabaja con otras compañeras y reconoce en una compañera a su hermana gemela de esta vida. ok, Con esta compañera planean cómo escaparse, se escapan, entonces ella ve, siente que camina con tacos arriba de los ladrillos, estos adoquines, corren, que no sé qué, que la empiezan a perseguir y que ella la atrapan y que la matan y que la amiga se escapa. Después de ver eso, a ella sí se le fue los dolores que tenía. hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Esta vez traigo una invitada súper especial de Uruguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? Encantada de estar acá. No, yo súper feliz de tenerte como invitada y para mi audiencia quisiera que te presentaras tu nombre, redes sociales y a qué te dedicas. Bueno, soy Betina Antola, Claudia Betina Antola. Me dedico a terapias en general, en realidad todo lo que me cuadre a mí y me ayude a mí en mi proceso, lo trato de aplicar, aprender y aplicar para otros. Por lo tanto, uso algunas herramientas y otras no tanto. He trabajado y trabajo con hipnosis regresiva, biodecodificación, constelaciones familiares, árbol genealógico, y todas las herramientas, bueno, he iniciado conmigo misma, ¿no? Aplicarlas en mí para si veo resultados o si veo que me cuadran, poder con eso ayudar a otros. Em, Soy contadora de profesión, o sea, estudié lo que había que estudiar, como creo que todos al principio, según Ujú, las sí. familiares. Y cuando nació mi hijo más pequeño, él cuando empezó a hablar, él me hablaba de sus otras mamás y de cuando él era viejo. Él le decía a mi cuñada que ellos eran amiguitos y que jugaban, si no se acordaba. Hacía preguntas diferentes. Yo tengo un hijo mayor y un hijo más chico, y hacía preguntas diferentes a lo que nunca me había pasado con mi hijo Ujú, grande. Los médicos decían que era, ay, que es natural, los niños inventan o algo así, pero nada, ujú, yo tengo dos y el primero nunca inventó nada, y ujú, este me hablaba de cosas y hacía preguntas. Él tenía como una idea de continuidad en el tiempo. O sea, para él no había iniciado la vida, para él era como continua. ok. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, en ese momento, evidentemente un niño así no es muy bienvenido en las escuelas tradicionales. Por lo tanto, tenía dos opciones: o llevarlo a un médico y que le diera algo para que se le pasara, o tratar de entender qué era, por qué le pasaba, qué era lo que estaba Ujú, pasando. Y a consecuencia de eso, yo empecé a estudiar todo lo que hago ahora. Empecé con herramientas más energéticas como gemas, Reiki, hice magia unos años, hice otras herramientas con las cuales no sé si me daba como para enfrentarme a un cliente, hasta que encontré la hipnosis regresiva, que fui a aprender a Argentina, eso sí, con Jarovsky. Después árbol genealógico, biodecodificación, constelación, y fueron como armando un combo con el ujú, cual hoy es lo que presento cuando trabajo con alguien. También doy clases de esto, formo terapeutas acá en Centro Zaire. Y bueno, en las redes, que por lo que me preguntaste, me pueden encontrar como Claudia Bettina Antola. Tengo tres Instagram, uno para cada tema, para dividirlo. Y tenemos el YouTube donde subimos este tipo de charlas y partes de clases como para mostrar lo que enseñamos. bueno, perfecto. Fíjate que me surge una pregunta con respecto
a tu hijo. Ujú. A la fecha, ¿cuántos años tiene él? 17, 18, 18 18. cumple. Ujú. ¿Y todavía recuerda o solo le pasó en la etapa pequeña? No, solo le pasó en la etapa pequeña y aparte en aquel entonces ya tenía 5 años que, claro, empezó a hacerle complejo la escuela. Mm, El pertenecer, el ser igual. Los niños cuando crecen necesitan sentir que pertenecen a los grupos, que son iguales a sus compañeritos. ujú, Y le costaba bastante y en aquel entonces trabajé con una terapeuta en intentar que eso por lo menos se le aplacara un poco hasta que él pudiera manejarlo. Eso que significa que quizá ahora que ya es mayor de edad o en algún momento puede llegar a volver a despertársele o no, ujú, eh, pero en aquel entonces era más que una bendición que uno dice, ay, qué lindo poder ver espíritus o poder mm, ver... En la edad de niños no es una bendición, es un problema para ellos, porque sienten como que, como que son raros. sí, Eh, sí, sí. entonces, lo que podemos manejar de adultos quizá con mejor en esa etapa no, entonces como que no era bienvenido tampoco. Él, por ejemplo, una vez yo iba manejando, íbamos al jardín porque era un edificio diferente que la escuela, o sea que tendría 4 o 5. Él me dice, mamita, cuando vuelvas a nacer, ¿cómo te vas a llamar? Y yo a las 8 de la mañana, imagínate que lo menos que pensaba era contestar esa Claro. respuesta manejando. Le digo, y no tengo idea, le digo, y para qué Ujú, querés saber? ujú, ujú. Me dice, así me vuelvo a meter en tu pancita. Entonces, ahí hay varios conceptos que no sé de dónde los había sacado, no sé cómo habían llegado a él, pero los tenía. Zafé de la pregunta diciendo algo así como, bueno, vamos a tener el mismo espíritu y me vas a reconocer, porque no tenía ni Ujú, idea qué contestarle. ujú. Y bueno, pero ese tipo de cosas eh, generaron en mí esto de, bueno, acá hay algo más que no estamos viendo o que no le estamos prestando atención. Eh, entonces, bueno, a él hoy, que ya es mayor de edad, como que le pesa un poco porque yo cambié toda mi vida en función de él, ¿no? Ajá, ajá. Claro, como que es una responsabilidad bastante grande. En realidad yo amo lo que hago y me va bien, solamente que para él, cada vez que yo lo nombre, digo, no, que a él no sé qué, es como que siento como que evidentemente le pesa. Pero bueno, este, Sí, pero fíjate que me gusta que tú hayas, ¿cómo te digo? Como empapándote del tema por lo que viste en tu hijo. Porque yo tengo una amiga muy cercana que el hijo empezó a decir que era un hombre de aquí, de estos países de Europa. Si no ujú, me equivoco, no sé si era de acá de España o de Italia, uno de esos dos países, cuando tenía 5 años y empezó a darle la dirección, empezó a decirle muchos ujú, datos de su familia, le dio el año donde él estaba en, digamos, aquí en un país de Europa, pero lamentablemente el, ¿cómo te explico? La presión de la familia lo que hizo fue llevarlo al psicólogo. Ojo, ujú, no estoy diciendo que es malo, ujú, pero lo que hicieron con este niño fue doparlo desde pequeño. ujú, O sea, prácticamente le hicieron olvidar lo que él traía recordando y hasta la fecha, si no me equivoco, tiene como 15, 16 años y pasa dopado. O sea, la medicación fue creciendo, del psicólogo se fue al psiquiátrico. Y siento yo que si estos temas no, o sea, se hablaran más seguido y se ujú. concientizara que es más normal de lo que nosotros nos creemos, pues Ujú. no cometiéramos ese error con nuestros hijos. Sí. Por eso se me viene eso a la mente. ¿Qué Y a la opinas tú? larga, lo que yo veo como de trasfondo es que en realidad no queremos al hijo que nos tocó. Queremos Qué al fuerte. hijo que imaginamos que tenía que Mm, ser, que cumpliera con los parámetros de esta familia, ¿no? Ahí ya entro en otros temas que ya son constelaciones ujú, familiares, genealógico, pero bueno, para mí todo va de la mano.
Entonces, a la larga yo no quería un hijo libre, respetado. Yo quería mi continuación o alguien que cuadrara en esta familia y donde no sea como yo quería, ya no me sirve. Lo convierto, ¿no? Qué Lo horrible. convierto en un subproducto de lo que somos nosotros. Entonces, lamentablemente eso se da mucho más de lo que creemos también, porque no solamente con estas experiencias raras, sino con cosas, ¿no? Bueno, en esta familia todos juegan al fútbol y al niño le gusta hacer ballet, imagínate, ¿no? Ujú, Entonces ya de ahí ya arrancamos mal. sí. Entonces, con todos estos temas, lo que le estamos diciendo es lo que a vos te pasa, porque a la larga al niño le pasa, olvidémonos si es verdad o mentira, ponele, ¿no? Pero a la larga al niño le pasa algo. Él ve a Claro. un amiguito imaginario, él ve a un señor flotando que es el abuelo, él ve, siente que fue alguien en la vida pasada, él tiene información que no sabemos dónde la saca, y lo que nosotros hacemos, en vez de por lo menos escucharlo, ni siquiera decirle que Ujú, tiene razón, por lo menos escucharlo, ujú, es validarlo. Le decimos, tú estás mal, tú sí. tenés un problema, lo que vos sentís, pensás o expresás no es real, cuando en realidad el niño lo está sintiendo y viviendo. Yo qué sé, capaz que no es verdad, pero él ve el amiguito imaginario y juega con él. Sí, es Entonces, verdad. ¿por qué no validar simplemente lo que le pasa? No tenemos por qué creer, pero podemos validar y acompañar, que fue lo que yo intenté hacer. Bueno, ¿qué es lo que necesito saber para acompañar esto sin decirle, tú no estás bien de la cabeza? Ujú, ¿No? Entonces, sí. bueno, por eso fue que empecé a buscar otros lugares donde se hablaran de estos temas, para poder ver y acompañarlo. Y ha sido con él en todo, porque evidentemente, por más que se le fueron todas estas cosas bastante, siguió siendo diferente al resto, sigue siendo diferente al resto. Entonces, el proceso de acompañar es eso, adaptarme a lo que él necesita, a lo Ujú, que, sí, bueno. pero por eso te digo, hay casos de casos, porque o se van a la medicina y les meten mucho medicamento, Ujú, o en tu caso, pues que yo siento que hiciste lo mejor, porque me imagino que te nació del corazón también hacerlo, ujú, porque, claro, o sea, lo acabas de decir tú, hay familias o hay madres que dicen, no es el hijo que yo esperaba. ujú. Eh, Sí, a mí en ¿Cómo realidad, podría? aparte, ahora que me acuerdo, porque ahora que me acuerdo todo Ajá. lo que, porque ya hace tiempo que pasó, a mí aparte me empezaron a pasar cosas a mí. O sea, no solo fue esto, sino que yo empecé a tener como visiones, o me despertaba y estaba en lugares que no eran donde mi casa ni mi cama. O Ah, sea, hubo como varias un cosas viaje que... astral. Sí, me despertaba y estaba, y nada, ninguna locura de película, ¿no? De que me perseguían y cosas raras, no, pero me despertaba y de repente tenía delante mío una pared llena de jeroglíficos. ¿Y qué hago yo acá con esta pared? Bueno, los trataba de mirar, trataba de entender algo, pero eran como que me despertaba en situaciones raras en otros lugares y eran flashes, ¿no? Eran Ujú, pocos minutos, pero me empezaron a pasar cosas raras a mí también. Entonces, eso, bueno, después investigando, yo justo vivía en una casa que estaba sobre líneas de agua. Entonces dicen que las líneas de agua como que ayudan a la mediunidad y cosas así. Bueno, nada. Entonces, todo eso junto hizo que yo dijera, "Pa, acá está pasando algo más y ujú. nada". Y como a mí también me pasaban cosas raras y yo asumía que no estaba loca también, entonces digo, bueno, si yo no estoy loca y me pasan cosas, él tampoco, ¿no? Claro, Entonces, eso también ayudó como a este cambio. ok. ¿Cómo saber em, si venimos de una familia estelar? ¿Cómo Em, podríamos saber? de una familia estelar, de un grupo de almas, porque ¿qué conceptualmente es familia estelar para vos? Es que últimamente algunos amigos míos Ujú. hablan mucho de la familia estelar, hablando de, pongámosle título, ¿no? Extraterrestres. Entonces, Ah, o de otras dimensiones que no tengan cuerpo biológico. Entonces, yo tengo una amiga que me dijo, yo estoy consciente que vengo de un planeta tal, ujú. y hizo su, digamos, como su regresión, hizo todo este proceso y se dio cuenta.
Entonces por eso te hago esa pregunta. Bien. Porque también está lo de los grupos de almas. A nivel conceptual, no reencarnamos solos, sino que reencarnamos como en grupo, vamos a decirlo así. Y como que siempre, no siempre, pero mayoritariamente nos encontramos con los mismos actores en diferentes roles. A eso se le llama Ok, grupo de... En realidad, todas las conclusiones que hay sacadas sobre regresión son empíricas, o sea, se hacen en el momento. Haces la regresión y pasa. Entonces, ¿qué ha pasado? En varias oportunidades la persona hace la regresión, pero cuando se ve, habla en algo que no es un idioma de acá, se ve y estaba en un platillo volador o estaba en otro lugar. Y entonces, desde ese lugar, se ha sacado la conclusión de que de que nuestra alma ha tenido encarnaciones en otros estados y en otros planetas o en otros estilos mm, de vida. ¿Sí? Em, Hay varias hipnosis regresivas subidas a YouTube, que he mirado varias, puedo decir el autor si querés, a mí me da lo mismo. Pero hay una de este señor que a mí me impactó mucho y tiene muchas, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa? En las regresiones, ahí explican cómo se hicieron cosas que nosotros aún no hemos explicado a nivel científico, cómo se ujú, generaron las pirámides de Egipto, cómo fue que se subieron esos bloques enormes, cómo fue que se trabajaron. O sea, hay un montón de explicaciones que nosotros no tenemos como humanos, pero que en las regresiones las personas que van a esos momentos tienen las respuestas. Entonces, lo que hemos visto en regresión y lo que este señor hizo una regresión que era maravillosa, era una muchacha que no sé si era colombiana, pero viste que tienen un acentito, bueno, yo debo tener un acento para ti, pero un acentito bastante como, ¿no? Lindo para hablar y que son, y ujú, de repente, bueno, entra en una vida pasada, que es madre, no sé qué, bueno, todo bastante, y entra a otra vida pasada, y el cambio en la manera de hablar y en la manera de presentarse, más todo ajá, la relación, o sea, empieza a hablar en términos físico-matemáticos, porque wow, era un ser que ellos se comunicaban telepáticamente y se trasladaban de manera como energéticamente, vamos a decirlo así. Y la ajá. manera en que lo Entre describen tiempo y y cómo lo espacio. hacen, claro, la manera en que lo describen y cómo lo hacen, a mí me maravilló más porque aparte la rapidez con la que habla, pues yo puedo inventar Ajá, una historia, pero que sea coherente y con esa rapidez y de esa manera es muy difícil. Entonces, bueno, a mí ese tipo de regresiones me llamaron mucho la atención cuando antes de empezar a estudiar. Están subidas a YouTube, hay un montón. Estaría bueno también verlas. Y ahí también se ve, este autor lo que hace es busca desde algún lugar la xenoglosia. Xenoglosia es cuando hablan en otro idioma que no sabemos qué ujú, es. Pero ¿qué les pregunta? Les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la canción para adorar a tu Dios? Que wow. para nosotros todos diríamos Padre Nuestro, no sé qué, porque mayoritariamente es algo Sí, es que como todos universal. decimos de memoria, ¿no? Entonces, varias personas que venían de este planeta X, cuando dicen la Ajá, cancioncita coinciden, ¿se entiende? Entonces ahí, claro, hace ciertas preguntas que hacen que de tantas repeticiones ya no sea un ujú, invento de alguien, sino que ya empiezan a haber coincidencias. claro. Este, entonces, bueno, desde ese lugar sí podemos venir a otros planetas. Yo esa parte en realidad sí la hice, pero lo hice más bien a nivel eh, como introspectivo, en una meditación guiada, fui, estuve, pero yo no te puedo decir 100% sí, yo vengo del planeta tal, Ujú, que sí lo sé, pero todavía no estoy 100% segura, vamos a decirlo así. ok, ok. O sea que yo bien perfectamente puedo hacer o sea, me pueden hacer una regresión para saber qué vidas o qué es lo que he vivido anteriormente. Sí, acá en este centro lo que nosotros intentamos es que acompañe un proceso terapéutico. ¿Esto qué Mm, significa? Que a vos te pasen cosas en tu vida que no tengas explicación, por ejemplo, le tenés ujú, fobia a los gatos y en realidad nunca tuviste gato, no tenés idea por qué. Entonces, lo que intentamos hacer es acompañar a la persona a buscar eso de dónde ujú, viene, que puede ser en la vida actual, o sea, experiencias de niña,
puede ser en la panza de mamá, o sea, Ujú. experiencias intrauterinas, o puede ser de vidas pasadas, nuestras, y también hacemos algo que se llama hipnosis regresiva de árbol genealógico, que significa que nos metemos en experiencias de nuestros ancestros, que pudieran haber Ah, quedado por epigenética en nuestro ADN. ajá. Entonces el miedo ese que nosotros tenemos no es nuestro, sino que es de Sí, un ancestro. ok. ¿Sí? Y un invitado a mí me dijo, los déjà vu pueden ser recuerdos de otras vidas pasadas. Ujú. Entonces, no sé qué piensas tú de eso, porque yo sí lo puedo creer eso, pero no sé, dame tu opinión a ver qué de los déjà vu, ¿qué opinas tú? Y en realidad los déjà vu puede ser cualquier cosa. Lo que pasa que también tenemos que entender que nosotros tenemos un inconsciente que está como funcionando al 100 constantemente. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando con vos, pero mi Ujú, inconsciente registra que viene una luz de acá, que adelante mío hay algo negro con colores, que de afuera está el sol, la temperatura corporal, mi nivel de ujú, glicemia, todo eso lo tiene. Entonces, si yo estoy en otro lugar en que varias de esas cosas coinciden, puede sentirse como ya vivido también, por el tema de la proyección. Porque mm, nosotros, por ejemplo, la proyección, para que entiendas, es que yo me llevo mal con todos mis jefes hombres y yo me llevé mal con mi padre. Entonces, qué está haciendo mi inconsciente? Pone a mi padre, lo no resuelto con mi padre, en todos los jefes hombres. Entonces, así funciona mucho el inconsciente. Entonces, un déjà vu puede ser, sí, que ya hayamos estado en ese lugar o hayamos vivido una situación parecida, o puede ser también una proyección del inconsciente. A la larga mm. sería algo de esta vida o algo de otras vidas, pero sí es algo que ya vivimos. Ok, sí, me gustan la variedad de opiniones para que mi audiencia compare opiniones, ¿no? Sí, a la larga, Eh, cuando hacemos una regresión, también ujú, hay momentos en que yo como terapeuta me parece que es más probable que la persona realmente esté en una vida pasada y hay en otros que no. ¿Sí? mm, Eh, cuando, a ver, como el objetivo es terapéutico, ¿no? O sea, que la persona sane lo que le pasa hoy o mejore lo que le sí, pasa hoy, a mí como terapeuta me da lo mismo si llega a una vida pasada o no, o es algo que se lo inventa. ok. A la larga, es un inconsciente que está trayendo algo que muestra la causa o la solución a lo que está viviendo. A mí me viene fantástico, lo trabajo, pongo recursos, hago que la persona exprese la emoción, bla, bla, trabajo en el momento y la persona hoy sana o mejora lo que le está preocupando. Genial. Ahora, hay algunos recuerdos de vidas pasadas que yo estoy 100% segura que son, y hay otros que tengo mis dudas. Los que estoy cien Ujú, por ciento segura que son es cuando yo pregunto con los sentidos. Si la persona huele, si la persona come algo y le siente el gusto, si la persona tiene dolor físico, ¿no? Porque acuérdate que en el sueño a nosotros nos pasan un montón. Yo cuando estoy soñando también es una sí, invención onírica, ¿no? Pero nos pasan un montón de cosas, pero no sí. sentimos el dolor. Pero si la persona me comenta que sí siente el dolor y que huele y tiene sensaciones físicas, yo estoy más segura de que realmente lo experimentó, ¿sí? Mm, ok, Entonces, por ejemplo, si está comiendo algo y le digo, ¿y cómo está? Ah, no tiene gusto a nada, claro, es una vida pasada, porque en las vidas pasadas la comida no tenía gusto a nada, tenía gusto a comida nomás. ok, ok. Entonces, bueno, hay ciertas cosas, ciertos indicadores que a mí me hacen más creer o sentir que la persona sí está en una vida pasada, a lo cual no le pongo el foco porque el Ujú, objetivo es que la persona pueda sanar lo que le pasa hoy, ok. ¿sí? Hablando de sanación, una persona puede, por ejemplo, con una terapia de regresión y eso, hipnosis, puede Sí. dejar Ujú. de fumar o puede dejar las sustancias prohibidas químicas o puede dejar de tomar. A ver, puede. Lo que tampoco hacemos es como garantizar el resultado, vamos a decirlo así. Ok, Porque un problema que nosotros tenemos ujú, no siempre es lo que vemos, no siempre ok, es solo el problema. El problema viene con otro montón de cosas acompañadas o asociadas.
Entonces, sí podemos trabajarlo y sí la persona puede 100% dejar o puede ser que no sea ni siquiera de algo de vidas pasadas. Hay que ver de dónde viene y cómo trabajarlo para que la persona pueda empezar a soltarlo. También, desde el punto de vista terapéutico, siempre que la persona viene, yo asumo o se asume que la persona ya dio su primer paso. ¿Qué significa? Que si viene a consulta es porque realmente en algún lugar quiere dejar el cigarro. Ok. Por lo menos su mente consciente asume que es algo que no está bien. Ujú. Pero atrás de eso hay otro montón de cosas por las cuales lo mantiene. Entonces, lo que tratamos de encontrar es el origen de para qué fumar en este momento de su vida es algo positivo. ¿Qué está sustituyendo el fumar, por ejemplo? ¿Qué emoción es la que impide sentir cuando agarra el cigarro? Que puede ser vergüenza, ansiedad, tristeza, ¿no? Falta de compañía y el cigarro es lo que... Entonces, tratamos de buscar cuándo se originó esa falta y de Ujú. ahí, al solucionar lo que faltó, la persona podría soltar esto que está sustituyendo el cigarro, por ejemplo. Mm, Entonces, desde ese lugar se trabaja a nivel terapéutico. ok. Sí, es que he visto algunos videos, bueno, como tú sabes que internet está lleno de mucha basura, pero también de mucha información. Sí, Entonces ahí sí. depende de lo que cada quien escoja. Pero yo he visto en algunos videos cortos de TikTok que dicen, con esta hipnosis puedes dejar los vicios y eso y tal. Y por eso te hice la pregunta, porque me llama la atención eso, que lo he visto últimamente bastante. Claro, lo que pasa es que hay distintos tipos de hipnosis también. Ujú, Em, acá en Uruguay hay un hipnotizador, pero que es distinto, ¿no? Lo que yo hago es una regresión ujú, que es más parecido a una meditación guiada, por decirlo, ¿no? Hago una introducción, la persona tiene los ojos cerrados, empezamos a ir a ciertos lugares, empezamos a bajar como las barreras y la persona empieza como a ver ciertas cosas que no ha visto antes. Pero hay otro tipo de hipnosis que son más como sugestivas o eh, más parecidos a lo que se ve en la tele, eso de ahora no ah, te podés mover, ahora sos un ajá. ratón, ahora no podés decir la palabra pato, Ujú, entonces, bueno, más parecido a eso, que ponen a las personas en un lugar y les pasan imágenes feas de gente fumando, olores horribles, o sea, hacen un sobreestímulo que hace que la persona queda tan asqueada que deja. Pero son otras maneras de hacer hipnosis. ajá, Eh, ajá. son otros tipos de hipnosis, no es Ok. lo que hacemos acá y tampoco lo sé hacer, te digo, Sí, porque no, te pero cuento porque te... sé que se hace, pero es más Ajá. como no te voy a decir que es como un lavado de cabeza, pero es como Pero intentar, es más, ajá. mediante repetición, repetición de imágenes, olores y cosas, generar un bloqueo con respecto a esto. Y lo que nosotros hacemos es al revés, encontrar de dónde viene para ver si podemos Ujú, limpiar eso de dónde, porque evidentemente lo que pasó no solamente le genera la adicción o no solamente le genera el fumar, debe estar generando otro montón de cosas. Entonces la sí. idea de sanar el origen sería como, por ejemplo, una muerte, porque te voy a hablar de cosas de vidas pasadas, te podría hablar de cosas de vida actual, pero voy a intentar ir a donde vos querés, ¿no? Una muerte traumática en una vida pasada Ujú, eh, no genera una cosa, puede generar 20 cosas, ¿no? Puede generar una fobia, puede generar unas ganas de no contactarte con los demás. Por ejemplo, ujú, si alguien, un amigo en una vida pasada te denunció, entonces la gente externa es peligrosa. O sea, te puede generar un montón de cosas un solo evento. ¿Sí? La ok. vergüenza ante los otros, el enojo y el rencor con lo que la persona se muere, todo eso que no se liberó. Por ejemplo, Ajá. el momento de la muerte en vidas pasadas es uno de los momentos de trabajo más importantes. O sea, cuando la persona desencarna, es donde más trabajamos, porque no es lo mismo desencarnar de manera aceptada Ujú, y dejarse ir que de manera violenta, ¿no? Con un montón de cosas por hacer y con un montón de emociones trancadas sin sacar. Entonces, esos lugares son lugares donde se trabaja bastante. Y lo que pasa ok. después, ¿no? Que había que aprender en la vida, que se aprendió, que no se aprendió.
hay instancias de conexión con ancestros que ya fallecieron, que son muy ricas y muy útiles porque podemos hablar o conectar con personas que no están. O sea, el cliente puede, ¿no? Hablar y conectar con personas que ya no están. Ujú, Generalmente los mensajes de los ancestros fallecidos siempre son positivos, o sea, nunca te dicen no, no hagas nada bueno, al revés. Generalmente todos los mensajes son positivos, entonces es una instancia de recursos muy rica, conversar con ancestros que no están, ver que están bien todo eso genera como una apertura en la persona para sanar lo que le está pasando. Por eso te digo, no, no se trabaja solo eso, hay otro montón de cosas que pasan que, que generan esto para que la persona pueda dar pasos positivos en su vida. ujú. Hay un, hay un video que yo vi en donde estaban hablando de vidas pasadas, experiencias que el público manda para que se digan, y en una de esas Ujú, experiencias, esa persona que manda ese correo electrónico dice que ella cree que los dolores que tiene en ese momento en esta vida ujú, son de otras vidas. Por ejemplo, em, que si tienes una muerte violenta, que si te atacan y digamos te meten la navaja aquí en la espalda, el hombro y tal, ella ha experimentado dolores en el lugar donde le ha pasado este suceso, pero lo sí, sí, dice desde el punto de vista de una regresión que le hicieron a ella. Y me está bien. parece súper, o sea, súper interesante eso. O sea, que tú en esta vida te duela algo por Ujú. otras vidas. Sí, ¿Sí claro, puede eso pasar? se da. Sí, por supuesto que sí. Lo que hacemos nosotros acá es ir en orden, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la vida actual es bastante jodida, vamos a decirlo, como para generar un montón Sí, de cosas. sí. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por la vida actual. Y he tenido casos en los cuales es como que todo combina generalmente, por eso a veces Ujú, no es tan fácil encontrar el origen. Yo te cuento un caso de una señora que vino. eh, Ella tenía una hermana gemela en esta vida y ujú, no me acuerdo bien qué era que le pesaba, pero era algo físico así, ¿no? Que tenía. Entonces armamos el árbol genealógico, que es por donde yo empiezo, y bueno, vimos ahí repeticiones, patrones, los ancestros, bla, bla, bla. Encontramos, sí, ujú, genial, no sé, bárbaro, se va. A la semana me escribe y me dice, pa, yo sigo igual. Digo, bueno, nada, volvé y vemos. Bueno, trabajamos con constelaciones familiares, vimos un tema que tenía con la madre, vimos algo de una violencia que había pasado con los ancestros. Yo dije, está, cállate. ujú. A la semana me escribe y me dice, no, sigo igual. Bueno, está. ¡Ah! Yo Tampoco. empiezo con última opción para mi regresión, ¿no? Primero Ok. trabajo bien. Bueno, está, cerrar los ojos y vamos. Entonces, nada, hay regresiones que son más exploratorias y otras que son más dirigidas, y esta fue bastante exploratoria, Ok. desde los síntomas, bueno, esto, busquemos dónde está pasando, de dónde no sé qué, ¿verdad? De repente eh, es- me dice que está en un lugar en la cual ella es meretriz, trabaja y ya no tiene nombre, tiene un número, o sea, su nombre Ajá. es un número, y trabaja con otras compañeras y reconoce en una compañera a su hermana gemela de esta vida. Ok. Con esta compañera planean cómo escaparse, entonces se escapan, entonces ella siente que camina con tacos arriba de los ladrillos, estos adoquines, de los Ajá. adoquines, de noche, con la amiga, que corren, que no sé qué, que la empiezan a perseguir y que ella la atrapan y que la matan, y que la amiga se escapa. Wow. Entonces, después de ver eso, a ella sí se le fue los dolores que tenía. Entonces, yo como terapeuta soy una exploradora también. Yo exploro a ver qué voy encontrando Sí. y la realidad es que la persona es la que va diciendo si eso realmente tiene un sentido para ella o no. Pero lo que sí, y por eso hay tantas herramientas terapéuticas y por eso todas en algún lugar tienen un sentido. Porque
es como que combinamos. De alguna manera, nuestras vidas pasadas combinan con situaciones de nuestra vida actual Mm, también, que hacen que todo pueda tener un sentido desde el punto de vista que lo mire. ujú, Entonces, bueno, sí, con esa puntual me acuerdo porque sí, porque vino como 3 o 4 consultas sí, porque sí, pero no se le iba. ok, Entonces sí puede pasar de tu pregunta sí, que tenga dolores mm, hoy de cosas pasadas, o que tenga esa parte más débil, ponele. Entonces, ujú, que no tenga el dolor, pero que justo se reventó la rodilla derecha, que es la misma rodilla que se quebró cuando ve que andaba a caballo, no sé dónde. ajá, ok. ¿Tú nos podrías contar alguna regresión que te haya impactado de lo que hayas explorado con alguien? Bueno, en realidad sí, generalmente me olvido de las consultas, me olvido de las consultas bastante, por eso escribo generalmente porque o sea, cuando termina la consulta me olvidé, pero hay ciertas situaciones, este, me acuerdo, por ejemplo, a alguien que la vendieron por una vaca. O sea, que la familia la vendió a un hombre para que se casara con él Wow. a cambio de una vaca. Sí, no fue hace mucho, aparte. Sí, sí, cosas así. Me recuerdo más las cosas como aberrantes, como que no están buenas. Después tuvo un muchacho en consulta de hipnosis que empezó a hablar en italiano en la consulta. O sea, él tenía, a ver, hay personas que les cuesta mucho entrar. Cuanto más controlador soy, que controlo todo y que estoy siempre Ajá. atento a todo, más difícil es, ¿no? Porque la Ah, persona con los ojos cerrados se siente insegura. ujú, ¿Sí? Entonces, bueno, hay personas que tienen más facilidad y otras menos, y este en particular tenía una facilidad y un cerebro bastante privilegiado. Entonces, él con una parte de su cerebro veía las imágenes y con la otra parte me las contaba, pero opinaba también. wow. Entonces, en una, por ejemplo, era niña y dice, ay, pero soy una niña, ay, pero qué pesada con las colitas y qué horrible que soy así. O sea, él mismo, pero en una de las vidas empezó a hablar en italiano. Arrancó a Mm, hablar en italiano, de que era de Italia, de que esto, de que lo otro, de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, la xenoglosia, que es esto de que hablen en otros idiomas que no conocen, eso es algo bastante impactante, ¿no? O sea, que no hay explicación consciente que uno diga, no, sí, aprendió mm, cuando. Entonces, hay cosas que pasan que no tienen explicación, que hacen que uno crea o sienta que el camino es otro, o que todavía no encontramos el camino sí, científico como para explicar ciertas cosas. ok. Gracias, gracias. ¿Y a ti te gusta lo que haces? Se nota que sí. Sí, me gusta lo que hago, a veces es cansador, pero me gusta, sí, me gusta bastante lo que hago. ¿Energéticamente te desgasta? Sí, energéticamente me desgasta bastante. Atiendo uno a uno menos que antes. Ujú, Me gusta más dar clase. O sea, a lo que más me ok. dedico tiempo es a dar clase, a formar a otras personas. Entonces acá Ujú, tenemos un equipo de varios terapeutas que fueron formados por mí y ellos atienden más horas que yo individual. ok. O sea que yo, si me apunto en un curso contigo, yo pudiera llegar a ser terapeuta. Sí, en regresiones, sí. Mm, En regresiones es lo más fácil. pero te tiene que gustar, así como una profesión. No sé si te tiene que gustar, o sería obvio que te gustará, sería fantástico. Tenés que tener un cierto carácter de no involucrarte con el dolor del otro. Si a vos te Mm, cuesta ver al otro llorar y no podés como desvincularte de eso, va a ajá. ser más difícil. Porque evidentemente yo no me puedo poner a llorar con el consultante. Ujú, ujú, Entonces, necesitas tener una cierta barrera para entender que lo que te diga la persona, no importa, lo que vos haces es acompañarla a vivirlo y de alguna manera mejorar. ok. O sea que la verdad que no es fácil. O sea, te Bueno, puede gustar, se entrena pero también, también se claro. entrena. Pero Mm, si eres de corazón débil, mejor no lo hagas. claro, se entrena, sí, Porque no no. todas las vidas pasadas son bonitas, ¿no? No, no, es que en la mayoría algo hay. Ujú,
A eso me Por ejemplo, refiero. por más que uno se haya muerto tranquilo en una vida pasada, pero evidentemente hubieron situaciones en la vida, una muerte de un hijo, una no sé qué, Ujú. que, bueno, que todos pasamos cosas en esta vida. O sea, esta vida es la vida pasada de las próximas. Ok, Entonces, bueno, ok, ok. hemos Ya pasado para situaciones. ir, Bueno, sí, ya dime. para ir terminando, de verdad agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado esta plática y como siempre digo yo, de todos los invitados yo siempre aprendo algo. Me quedo con lo que me quiero quedar y aprendiendo. Espero también que a mi audiencia le guste todo este contenido que estoy haciendo con todo el amor de mi corazón. Y voy a terminar con un, a ver si me lo puedes decir. ¿Qué experiencia has tenido tú de cuando empezaste a ver cosas o te empezaron a pasar cosas que me decías al principio? Si nos puedes contar. Sí, lo que pasa cuando uno empieza a ser distinto es que los demás creen que no estás bien de la cabeza en primera instancia, o Sí. que entonces hay que tener también como un poco de personalidad y tratar de juntarse con gente que sea parecida para pasar ese tiempo, por lo menos, ¿no? Yo creo que mi familia, cuando yo empecé a ir a clases, porque yo iba a clases de lo que fuera, todos los lunes yo iba a clases, después de que Alejo empezó con esto, entonces encontré un lugar, un centro, donde me daban clases de todo esto que te dije, Reiki, no sé qué, y yo un Ujú. día a la semana dedicaba para esto, no importa lo que fuera. Y ellos pensaban que yo estaba yendo a aprender magia negra o cosas S- para hacerles, o Sí. sea, entonces hubo ahí un periodo como de falta de apoyo que evidentemente lo eché en cara, vamos a decirlo, o lo manifesté. Claro, Ujú. con el diario del lunes hoy, que yo hace ya 8 años que hago esto y que me va bien, no, nosotros siempre te apoyamos. Bueno, realmente no lo sentí así al principio. eh, y claro, si yo no hubiera hecho esto, no sé ni siquiera qué estaría haciendo hoy, con eso te digo todo. Pero al principio, cuando yo empecé con esto, con estudiar todas estas cosas y hablar de estas cosas, como que no, generalmente no es bienvenido. Y en mi círculo de amigos no, ni te digo nada, ¿no? O sea, de las Ujú. amistades que en aquel entonces han quedado pocas, porque yo soy la loca que dejó de ser contadora para dedicarse a estas cosas raras. Entonces, Te bueno, entiendo. excusas con el currículum, excusas con todo lo que vos sabías, o sea, excusas para su sentir, pero bueno, a la larga nadie me preguntó a mí qué quería hacer yo, ¿no? Eh, y es casi lo mismo que lo que te decía con los niños, ¿no? Nadie le pregunta qué le pasa al niño, ¿no? Es como el niño Ujú. debería ser para cuadrar en esta familia. Y esto fue más o menos parecido. Pero bueno, hoy con el Diario del lunes todos felices y contentos. Leen mis libros, leen los libros que tengo acá. La mayoría entran en estos temas un poco. Pero no me dijiste qué te pasaba, qué veías, qué ¿Qué veía esto? cosas. Ujú. No veía cosas raras. De repente escuchaba más que veía Mm. y me daba cuenta al rato que no podían ser ladrones porque ya había pasado mucho rato escuchando cosas raras. En algún momento era como que me ponían un pizarrón y me escribían cosas. Yo lo que siento es que querían comunicarse de alguna manera, no sé quiénes. Me escribían Ajá. cosas que me las acordaba mientras que estaba dormida, pero cuando me despertaba ya no me las acordaba más. Llegó un momento que se ve que se cansaron porque Ok. eh, me despertaba y veía como que estaba en lugares como selváticos, estaba en otros lugares, era raro, estaba en otros lugares. Bueno, una vez me desperté y a mi hijo chico este le salía luz de la cabeza y, Como el y aura. caía. Claro, yo dije, nada, soñé. Pero ya la siguiente vez me pasó lo mismo y la manito de él hacía sombra en la pared y yo veía la sombra. Entonces ya no soñé Wow. tanto, ya acá están pasando cosas. Claro, y este lugar que yo te digo que fui, todas estas cosas que yo contaba para ellos eran normales. Dice, no, los niños tienen el aura que se ve, lo que viste es esto, es lo más normal. Entonces, como me decían que era algo natural lo que me pasaba, por eso me generaron confianza. Ok, Mm. está bien. Bueno, nada.
muchísimas gracias de verdad por esta plática. Y ya para despedirnos, si quieres decir algunas palabras para mi audiencia, las puedes decir. Bueno, Carla, muchas gracias por la invitación. Bueno, los invito a que sigan sus instintos y que si les pasan cosas, no crean que están locos, sino que Mm. intenten investigar. Hay mucho material en todos lados, como para entender qué es lo que nos pasa a cada uno. O sea, de que nacemos erróneos o que nacemos con problemas, es la última de las opciones. La primera de las opciones es que hay una explicación a lo que nos pasa, hay que encontrarla nada más. Así que bueno, si me quieren seguir en mis páginas, ya les dije Betina Antola, Claudia Betina Antola. Tengo una específico de vidas pasadas, pero también tengo de constelaciones familiares y de bio. Y en YouTube, y si quieren les paso el teléfono, por si quieren consulta individual, más 598-97-51-06-58. Y bueno, te mando un Vale. abrazo, Carla, y cuando quieras nos volvemos a ver en otra oportunidad. Podemos hablar de otros temas también. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast, donde tocamos temas interesantes como este, de vidas pasadas y muchos temas, ¿no? Los invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito, dejen su comentario, dejen su like y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.